Logré salir de Cuba a un nuevo país donde me han acogido con mucho cariño y el proceso de adaptación va fluyendo muy bien, aunque nuestras realidades sean muy diferentes. Después de haber visto la euforia total en Andalucía y encontrar lugares que me recuerdan mucho a mi país, España completa vivió algo que creo que nunca había vivido. La gente actuaba de manera extraña y por un momento comencé a sospechar que uno de los mayores problemas de Cuba había alcanzado a España. Lo que no me queda claro es por qué muchos locales mantienen sus luces apagadas. ¿Será para ahorrar electricidad? Ese fue mi pensamiento inocente, basado en que quizás, estando la corriente tan cara en España producto de la invasión a Ucrania, o al menos eso es lo que se dice, quizá tuvieran esa práctica aquí en este pueblo. Pero la gente empezó a comentar hasta que me enteré de lo que sucedía realmente. Bueno, me acabo de enterar de por qué todos los locales están apagados. Se acaba de ir la corriente. Dicen que en todos los lugares de España. No sé, no me parece, pero al menos aquí sí se ha ido la corriente. Los móviles están con poca internet. Así las cosas. Ya esto ha dado de qué hablar. Ay, Dios mío, esperemos que esto no pase cada vez que yo viaje. Imagínense la sorpresa de un cubano que logra salir de Cuba hacia el primer mundo huyendo de los apagones y otras cosas más y que te afecte uno masivo. ¿Es la primera vez que se va la corriente? La primera vez que se va la electricidad en toda España, Portugal, Francia e Italia. Realmente en España es un momento histórico, por así decirlo, porque en la historia reciente nunca ha ocurrido que se vaya la luz completamente como acaba de ocurrir. Espérate, que no estoy captando bien. España, Portugal, Francia y ¿qué más? Italia. ¿Y fue masivo en los 4 países? Posiblemente haya sido se comenta que al ser todos estos países que sea algún ataque, un ciberataque, porque no es normal ni lógico que esto ocurra. De todos modos, espero y confío en que para dentro de poco tiempo, en menos de una hora, esté todo restablecido, ya que somos países desarrollados y me imagino que sabremos cómo hacer las cosas para reiniciarlo todo. Mercadona sí tiene generadores, Mercadona es el supermercado donde todo el español va a comprar, el mejor supermercado calidad-precio, digamos, en el que estamos habituados a comprar y lo tiene todo. Y estos supermercados sí están habilitados con generadores donde se puede permitir todavía el pago en tarjeta y efectivo, pero muchos establecimientos locales se han quedado sin electricidad y no pueden dar servicio. La parte de lo del ciberataque hasta este momento es pura especulación. Exacto. Hay un poco de locura, histeria, es un poco lógico y normal, ya que es la primera vez que ocurre esto y la gente pues le da un poco de ansiedad. Por ejemplo, en la pandemia era una cosa que entró poco a poco y la gente fue asimilándolo, pero esto del apagón, que aunque ya lleva tiempo varias gente diciendo que podría ocurrir, al haber ocurrido ahora, la gente entra un poco en histeria, va al supermercado corriendo a comprar lo esencial, agua y víveres, por si se demorara o se alargara un poco más este apagón. Ya te digo, yo creo que vivimos en un país desarrollado y que más de un par de horas no durará y se solucionará. Este apagón masivo en España ha revelado una gran verdad. ¿Cuánto de nuestra vida cotidiana y nuestras comodidades depende de la tecnología? Por unas horas la vida se vuelve frágil, la rutina se interrumpe, muchos sienten miedo, pero también una extraña conexión, porque en la oscuridad todos somos iguales. Semáforos fuera de servicio, trenes detenidos. Estar sin electricidad es como vivir en el pasado. Sin internet, la radio vuelve a ser el único medio de comunicación. Aquí fue muy diferente a como se vivió en las grandes ciudades de España. Se vieron las dos caras de la moneda. Personas que sin conexión y sin teléfono disfrutaron de ese tiempo.
La otra cara de la moneda es el caos, la responsabilidad de que hay que cuidar el negocio porque la persiana eléctrica no cierra. Viajeros varados en metros, aeropuertos. Todo lo anterior se suaviza mientras muestro imágenes de alegría, pero la realidad fue bastante cruda. La gente acudió a las tiendas a comprar comida de reserva, y en algunas de estas muchos alimentos se echaron a perder por falta de refrigeración. Esto ha sido masivo de verdad. Ustedes comprenderán que yo no voy a andar con todos los pelos así como los tengo. Definitivamente. Miren esto cómo está. Bienvenidos al Aldi, sin corriente. Anda. ¿Se hizo la luz? No, esos son los generadores. Ah, los generadores. Que arrancan y apagan. Arrancan y apagan. Así estamos viviendo el apagón aquí en España. Ya sé que son varios países los que están en esta cuestión. Por ahí leí que en Andorra solamente estuvieron afectados unas horas. Bueno, no se asusten. En Cuba los apagones duran varios días y hay localidades en Cuba que se han pasado semanas sin corriente y sin agua. Así que no sé. Venga ya, es que la gente es muy loca, le encanta el Mercadona. Bueno, Venga Santi, nos vemos. que habían dicho hace menos de un mes que la gente preparara un kit de supervivencia, un kit básico, pero no incluía baterías externas. ¿Incluía baterías externas para los teléfonos el kit? No. Quizá ya era sabido que no íbamos a necesitar baterías externas, porque no iba a haber conexión. Qué interesante, qué interesante. Fui a una tienda de electrodomésticos. Y ya no había radios aquí. Agotadas las radios. Las radios y las hornillas de fuego. Sí. Bueno, es que en Mercadona no venden ese tipo de cosas, no estoy hablando de eso. ¿O sí? No venden ese tipo de cosas. Claro. Y la gente parece que no viene mucho a Aldi. A pesar de que es más barato, ¿eh? Solo lo grabo para que lo vean la gente que me ve en Cuba. Que vean la cantidad de cosas que hay aquí. Yo voy a comprar un paquete de maní. Me decían que les traje el apagón porque me siento como en casa. Bueno, no quisiera sentirme como en casa así de esta manera. Quiero sentirme como en casa. De hecho, me siento como en casa por el recibimiento que ustedes me han dado. Pero no quiero sentirme en casa porque tengo un apagón. ¿Será esto el principio de algo peor? Esperemos que no. Mira la importancia del efectivo. Sí, la importancia del efectivo. Sin efectivo no hay comida. Olvídense del Bitcoin y de las tarjetas. Dinero en efectivo. Sí. En casa, en mano. Sí. Quiero que sepan que hay personas que no pudieron comprar porque andaban sin efectivo. Está todo oscuro. Si bien es cierto que la situación ha llegado a ser alarmante en España y que muchas personas no están acostumbradas a este tipo de sucesos, créanme que no es nada comparado con lo que se vive en Cuba. España ha vivido un suceso histórico, pero para los que son cubanos como yo, este ha sido el día a día durante muchos años, vivir en la oscuridad. Hay lugares en Cuba donde solamente tienen 3 o 4 horas de corriente al día, incluso menos. 4 horas sin corriente, 1 con corriente, 4 sin corriente. Las combinaciones son variadas. Hay localidades de Matanzas, una provincia muy turística porque allí se encuentra Varadero, donde en ocasiones han tenido solamente 1 hora de corriente al día. La oscuridad se hace evidente y después de tantas horas la gente no tiene batería en los teléfonos. Apenas hay luz, solo la de los vehículos. El agua tampoco viene todos los días ni con la presión que ustedes tienen aquí en España. Por ende, cuando no hay corriente, no se puede subir para los tanques que están elevados. En muchos lugares la gente ya está cocinando con carbón, como en la prehistoria. Imagínense ustedes una madre que le tiene que calentar la leche a su hijo a las 3 de la mañana y no hay corriente. ¿Qué se hace? A esa hora tiene que encender el carbón para calentar la leche, o si no, dársela fría a su bebé.
Es un estrés constante la situación con los apagones en Cuba. Y en muchas ocasiones incomunicados, porque tan pronto se va la luz, se cae el internet. Amigos españoles, créanme que estar 12 horas sin corriente no es nada comparado con lo que hemos vivido en Cuba. Aún así me pongo en su lugar y los entiendo perfectamente. Nadie debería estar ni una hora sin electricidad. Quienes han visto mis videos de Cuba conocen bien la realidad que hemos vivido allí, bastante cruda. Ya llegué a la casa. Aunque uno nunca espera que esto suceda en un país desarrollado, la verdad que ya estoy adaptado a este tipo de cosas y psicológicamente, aunque me sorprende un poco, no me afecta mucho. 10 de la noche. Una de las cosas más preocupantes es que se acaban las baterías de los dispositivos electrónicos, de los relojes, de los teléfonos, así que todo en modo ahorro extremo de ser posible, para que dure la mayor cantidad de tiempo, para al menos saber la hora. Aquí vemos la importancia de las cosas básicas, las velas, el dinero en efectivo, los quinqués. Bueno, imagino que aquí los quinqués ni existan. Me preocupan las personas que hayan estado dentro de un elevador cuando llegó el apagón. No sé si hay sistemas de emergencia para sacar a esas personas de ahí. Me imagino que sí, porque todo eso, en un país desarrollado como España, todo eso debe estar pensado. El pueblo, ya vieron, ciudad fantasma. Y es un contraste un poco extraño, ¿eh? Un pueblo lleno de vida durante el día y de turismo, que por la noche se veía completamente apagado y vacío. Y más si los pobladores no están acostumbrados a este tipo de cosas, como si lo estamos nosotros los cubanos, que lo hemos vivido a diario. Lo preocupante de esto es que se extienda por demasiado tiempo y hay personas en los hospitales. En Cuba, esto le ha costado la vida a muchas personas. Aquí el clima es diferente. En Madrid a esta hora debe hacer bastante frío. Y sin calefacción ni nada parecido, bueno, así he vivido este apagón, que no lo traje yo. Que conste que yo no traje el apagón. El apagón vino por otro lado. Así es como lo he vivido. Y así es como se ha visto también en este pueblo. Yo regreso a Madrid muy pronto, así que ya les iré contando cómo van las cosas. Nada, si este video les pareció interesante, suscríbanse por un botón que anda por ahí abajo que dice suscribirse, deja un like, compártelo con tus amigos y familiares. Bueno, los quiero. Bienvenidos al canal.